Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, porque en realidad cuando uno graba un video no sabemos a qué hora lo ves. Y hoy quiero hablarte de culpabilidad o inocencia, pero ¿de quién? Bueno, básicamente del colesterol. Un elemento que es un mito, es una verdad. ¿Por qué le echamos la culpa de todo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Eduardo Liduach y es un gusto saludarte desde Buenos Aires, República Argentina, y compartirte algunas ideas que después de ya 50 años prácticamente de profesión médica, 25 dedicado a lo tradicional, 25 a lo natural, mucha agua caídos sobre el río, y quiero compartirte algunas ideas de todo esto para que reflexionemos juntos. ¿Por qué traemos esto una vez más? Bueno, porque el colesterol, muchos le declaran culpable de nada más y nada menos que el 50% de las muertes, porque el 50% de las muertes empiezan como un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular, se taponan algunos de los vasos sanguíneos o del corazón o del cerebro y bueno, y le echamos la culpa que es un tapón de grasa. Pero ¿es tanto así esto? Avancemos un poco más. ¿Qué es esto del colesterol en principio? Bueno, el colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. ¿Quién lo fabrica? Bueno, viene en los alimentos, en algunos alimentos, pero el grueso se fabrica en el hígado. El cuerpo fabrica todo el colesterol que necesita para producir hormonas, vitamina D y otras sustancias que incluso le ayudan a digerir los alimentos. O sea que cuando nos hacen un análisis, nos están midiendo el 80% que fabricamos nosotros y hasta un 20% de lo que viene en la dieta. Y acá empezamos a pensar y decir, pero entonces, cuando yo hago dieta para bajar el colesterol, ¿sobre qué estoy impactando? Bueno, estoy impactando sobre el 20%, el 80% no. Avancemos un poco más con esto del colesterol. Partiendo de la base que el cuerpo lo produce todo lo que necesitamos y que también, como decíamos antes, el colesterol también se encuentra en algunos alimentos de origen animal, como yemas de huevo, carne y hueso, pero también de pescado o aceite de oliva, que es otro tipo de aceites esenciales que necesitamos en el organismo y que muchas veces no comemos. Cuando no ingerimos lo necesario, bueno, pueden pasar cosas no tan agradables. ¿Y de qué depende entonces que se produzcan estos tapones en el organismo o no? Que sigan circulando la sangre normalmente y que ese colesterol que está en la sangre, y como te dije recién, necesitamos determinada cantidad de colesterol dentro del organismo, no se produzcan estos tapones que vemos acá en el diapositivo con color amarillo. Bueno, el tema está en la inflamación de las arterias. Si las arterias no se inflaman, es imposible que se pegue el colesterol, que se sume al calcio y se pongan los tapones. Y por eso hablamos de colesterol LDL o malo, que quiere decir de bajo peso molecular, que lo relacionamos con frituras, con grasas, pero también lo impacta lo que pensamos. El estrés también nos ayuda a fabricar a nosotros colesterol que no es el que queremos. Frente al colesterol bueno o HDL, que lo hablamos de un alto peso molecular, que lo encontramos por un lado en determinados alimentos, pero también que van a favorecer, por supuesto, nuestro programa nutricional, pero también lo encontramos cuando aprendemos a manejar ese estrés y logramos sustancias positivas, que son aquellas sustancias que colaboran con nosotros para que nosotros podamos tener una mejor vida, ¿no? Entonces, desde ahí podemos decir que todo aquello que el LDL acumula colesterol cuando hay inflamación y el proceso inflamatorio se produce precisamente, entre otras cosas,
por el estrés, por las cosas que a veces comemos, pero también aquellas que respiramos y sobre todo aquellas que no pensamos adecuadamente. Mientras que el HDL se encarga de limpiar, de bajar ese colesterol, de sacarlo de las arterias. Entonces, ese sería el esquema. Y quiero, antes de seguir avanzando, que repasemos un poco la estructura cardíaca. Fíjate que tenemos ahí el pericardio que está en la parte exterior, que con un envoltorio, que apenas lo vemos acá en forma transparente, tiene el espesor de una sola célula. El endocardio está del lado de adentro, que tapiza todas las arterias y las venas de todo el organismo. Y el miocardio está en el medio, es el músculo cardíaco, que se va a contraer y dilatar en cada latido. Se va y relajar, mejor dicho. O sea, va a contraer como un músculo o va a relajar en cada uno de los latidos. Y hay toda una circulación propia del corazón, que son las arterias y las venas coronarias, pero hay arterias que salen del corazón, como esta gorda que está, la arteria aorta, que tenemos ahí, del cual salen unos cañitos que ves ahí colorados, que son las carótidas. Y para que empieces a entender un poco más esto, también hay células eléctricas que están metidas acá en el músculo cardíaco. Pero quiero que recuerdes esto, este caño gordo acá que se llama aorta, y estos más delgados que salen de ahí, que se llaman las carótidas, que son las que llevan por el cuello la circulación al cerebro. Y esas son entonces las que tienen el problema, pero si el culpable de los infartos fuera el colesterol está circulando por todo el cuerpo. Entonces la pregunta es ¿por qué el 98% de los infartos se producen en el corazón y el cerebro y no una cantidad importante también, más equilibrada, en otros órganos? En una oreja, en la piel, en la rodilla. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ahí, en esa zona donde está la aorta, es donde tenemos el gran impacto que viene circulando la sangre con la mayor presión. Y entonces es la que golpea, es la que va lastimando cuando no hay vitamina C suficiente. Un concepto para muchos, por lo menos para mí fue nuevo cuando lo leí, porque no me lo habían enseñado, lo aprendí después, cuando empecé a entender lo que era la nutrición celular. Entonces, continuamente va saliendo la sangre a gran presión, golpea, y ahí si no hay vitamina C suficiente, se tapona porque se acumula ahí grasas que están marcadas en color verde ahí, se forma la placa y ahí es donde aparece el infarto. O sea, esto lo que significa que el colesterol se fabrica solo el necesario en el hígado, que es el 80%, y en la dieta el 20%. Pero si logramos un mecanismo que no se pegue a las paredes, como si fuera una sartén que tiene un efecto teflón, entonces no hay infarto ni complicaciones posoperatorias, como son las angioplastías, los stent o los bypass. Acá tenés el ejemplo de lo que hace el colesterol. Tenemos dos células. Cuando hay vitamina C en cantidad suficiente, ayuda a que se fabrique el colágeno, que es un cemento que nos viene a ayudar a mantener unidas y evitar la agresión de los oxidantes, transformándose la vitamina C en el antioxidante, trabajando contra los radicales libres. Y ese efecto teflón nosotros lo logramos con la lisina y la prolina, que son dos aminoácidos que trabajan directamente cuando hay una cantidad suficiente en el organismo, pero que lamentablemente no está en la mayoría de los alimentos. Pero quiero que te grabes este concepto, porque lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué podemos hacer para lograr ese efecto teflón? ¿De dónde lo podemos sacar entonces? Y fue un tema que encaró en su momento el doctor Matthias Rath, que es un investigador alemán, trabajó con el profesor Linus Pauling, doble premio Nobel de Química y de Medicina, que trabajó muchísimo con grandes cantidades de la vitamina C, escritor, dirige su propia fundación, ha dado conferencias en muchísimas universidades en el mundo y ha estado trabajando precisamente el valor de la nutrición celular. Hizo muchos estudios experimentales, entre otros en los animales, los estudió y vio por qué los animales no sufren infarto y los hombres sí. Porque él descubrió que los animales tienen la propiedad de fabricar su propia vitamina C, propiedad que nosotros los seres humanos ya no la tenemos más. En la evolución la teníamos antes y ahora no más.
entre las investigaciones que hizo, él vio que muchos de los pacientes tratados con medicación tradicional repiten el cuadro. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que agregaron nutrientes específicos a su alimentación mejoraron o no repitieron el problema incluso. Entonces aparece el concepto hace unos años de nutrición celular, donde se empiezan a combinar vitamina C, vitamina E, vitamina A, la lisina, la prolina y los aceites omega, entre otros, para darnos esos nutrientes que junto con el oxígeno nos mantengan a nuestras células protegidas. Y fíjate que hace 800 años no tratar las enfermedades con remedios se puede tratar con alimentos, decía un científico, un médico de esa época. Decía que cuando el enfermo sea más vigoroso que la enfermedad no necesitará médico porque la naturaleza lo curará. Ahí estamos hablando del poder de los nutrientes sin los estudios científicos que tenemos ahora y que no había hace 800 años. Y también decía, el sufrimiento mental deteriora el bienestar físico y provoca modificaciones corporales, que si se volvían crónicas podían causar hasta la muerte. Por eso yo te hablaba del estrés. Pero esto se decía hace 800 años. Lo decía Maimónides, que vivió de 1135 al 1204, uno de los médicos más distinguidos de su época. Y él decía también que la mayoría de las muertes que causa la medicina es por ignorancia de los métodos de la naturaleza, porque estamos tan metidos con el tema de los medicamentos. Imagínate que un poquito, que digamos que el colesterol tenemos que tener un poquito más bajo, son miles de dólares, millones de dólares en medicamentos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y te quiero proponer hoy las cosas que utilizo yo y las que sugiero después de más de 25 años. Simplemente la combinación de la tradicional planta de la aloe vera en su especie y en su variedad Barbadensis Miller, que tiene vitaminas, aminoácidos, lisina y prolina. ¿Te acordás que te dije que hacía el efecto teflón? También tiene minerales y oligoelementos y también tiene vitamina C. Pero también estamos hablando de los aceites omega que están presentes en el pescado, pero no comemos la cantidad de pescado que necesitamos. Entonces, la propuesta es consumir aceites omega 3 y 9, que ablanda las arterias y las venas, que disminuye los triglicéridos y el colesterol malo, sube el bueno, y saca inclusive de estados de depresión, elevando las defensas y siendo un poderoso antiinflamatorio. Acordate que te dije que tenemos que trabajar sobre la inflamación para evitar que se pegue. Combinamos antiinflamatorio con, por el otro lado, la lisina y la prolina, y vemos cómo se dan vuelta muchos cuadros que inclusive muchas veces le dicen que no tienen solución. O sea que esto es un cambio de paradigma. Claro, ahora cuando nos cambian los paradigmas, muchas veces nos resistimos. Y lo interesante de todo esto, que si además aprovechamos el descubrimiento que no es nuevo, de la vitamina C, que como te dije actuaba protegiendo a la célula, transformándose en un antioxidante, le agregamos salvado para que esté más tiempo en el intestino y podamos sacar mayor cantidad de vitamina C, bueno, ya tenemos junto con el aloe y el omega un trío espectacular, que lo cerramos, este trío, agregando un cuarto elemento, argi, la L-arginina. ¿Y qué es la L-arginina? Bueno, es otro aminoácido muy potente que nuestros cuerpos, cuando nosotros lo ingerimos, lo convierten en óxido nítrico, una molécula que ayuda a los vasos sanguíneos precisamente a que se expandan, facilitan la circulación, mejoran la oxigenación y baja la inflamación también de rebote. Y es súper necesario inclusive para la síntesis de otras proteínas que tiene el cuerpo. Este precursor del óxido nítrico, que lo contiene la L-arginina, es semiesencial porque parte se fabrica pero gran parte no, y hay que ponerlo de afuera. Relaja los vasos sanguíneos, como vemos en la imagen, y se transforma así en un poderoso antioxidante que nos sirve inclusive hasta para la comunicación efectiva intercelular, algo crucial para nuestra salud. Entonces fíjate que tenemos el aloe vera, tenemos el aceite omega, la vitamina C y la arginina para tener un corazón mucho mejor apoyado, mejorar y mantener la presión arterial en forma saludable a través de esta circulación adecuada, que es lo que estamos buscando, que la persona
tenga esa antiinflamación, no se inflame y siga circulando entonces. Si a esto le sumamos un programa nutricional adecuado y un pensamiento positivo, entonces vamos a tener un gran beneficio y vamos a evitar entonces que este torrente sanguíneo con la célula que se inflama en las paredes de las arterias, y entonces me permite esa inflamación, que ese colesterol que está dando vuelta por el organismo suelte, inclusive tapone, me traiga serios perjuicios para mi salud, llegando inclusive en muchos casos a la muerte, cosa que nosotros queremos evitar. Queremos evitar precisamente esta arteriosclerosis. O sea, vamos a ayudar a limpiar de esta manera ese colesterol que pueda estar pegado con esos 4 nutrientes que te comentaba, que hace ya muchísimos años, dentro de mi experiencia personal, en el año 1985, estaba obeso, era un fumador importante, tenía estrés, sedentarismo y bueno, consecuencia lógica, doble bypass. A partir de ahí conocí 10 años después Forever Living y una operación que bueno, ese doble bypass que a veces hay que hacer ajuste a los 12 años. Fíjate que tuve sí un episodio doloroso en 1997, necesité una semana de reposo y un cambio en mi rutina. En casi 21 años de operado sin síntomas y en el 2006 ningún problema, por ahí en el 2007 y 2011 un síntoma doloroso de un día. O sea, la pregunta es, ¿crees que tuvieron que ver los nutrientes? Bueno, yo creo que sí. Por eso es mi intención esta noche compartirte estas ideas para que lo pruebes. Si querés más detalles, bueno, con mucho gusto nos preguntás. Así que no te olvides, eso sí, de suscribirte en el canal y hacer clic en la campanilla para que cada vez que subimos un video estés informado, como un video como este y otros. Tenés en el canal más de 500 videos a tu disposición. Entonces ahí vas a tener seguramente más detalles en la descripción y quedo a tus órdenes. Esto es lo que quería compartir. Mi nombre es Eduardo Liz Vázquez y te espero en un próximo video. Hasta la próxima.